Guiones y guionistas, capítulo 617. Hoy volvemos con los guionistas protagonistas con la película Trumbo. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del orgulloso mundo de los guionistas y el impactante arte de los guiones. Como digo siempre, los guionistas estamos acostumbrados a escribir historias donde los protagonistas suelen ser otros, ¿no? Espías, oficinistas, abogados, superhéroes. Pero bueno, también hay veces que escribimos historias sobre nosotros mismos, donde los guionistas son los protagonistas. Bueno, pues hoy continuamos con la serie de podcasts en las cuales estoy analizando películas donde los guionistas son los personajes principales y que tratan sobre sus dilemas y conflictos. Ya hemos visto Sunset Boulevard, Mank, Midnight in Paris, Barton Fink, The Phone, En un lugar solitario y 7 psicópatas. Pues hoy vamos a analizar Trumbo, con Bryan Cranston metiéndose en la piel del guionista y escritor Dalton Trumbo. Pero antes recordaros que si queréis convertiros en guionistas y que algún día alguien haga una biopic sobre vosotros mismos, sobre vuestra vida y sobre vuestras hazañas, bueno, pues tenéis en internet un lugar que está en cursosdeguion.com con más de 90 cursos que tiene todos los cursos y recursos para aprender a ser guionista o por lo menos para dar esta pata que necesitamos todos a la hora de aprender un oficio, que es la formación. La otra pata principal la vas a tener que tener tú mismo o tú misma, y es escribiendo. Eso nadie va a poder hacerlo por ti, pero sí que por medio de estos cursos podemos ayudarte en este camino, que es un camino, como digo siempre, a largo plazo. Uno de estos cursos que hay es el curso de ciencia ficción en televisión, en el cual estamos viendo, bueno, pues todos los historias de robots, de científicos, de alienígenas, contadas de una forma serial en las series de televisión. Y la clase de hoy se la vamos a dedicar a los viajes en el tiempo, porque poder conocer cómo será el futuro que biológicamente nos es imposible alcanzar, o especialmente también viajar al pasado para ver cómo era el mundo en que nos precedió, es una de las fantasías más recurrentes que tenemos los humanos, sobre todo no solamente pensándolo, sino a la hora de crear ficción, a la hora de crear historias. Y este viaje al futuro o al pasado, a veces soñamos con viajar al pasado para cambiar algo que hicimos, ¿no? Y algo que es erróneo y que cambió nuestra vida. Bueno, pues los guionistas de serie de televisión de ciencia ficción llevan años representando el sueño de viajar en el tiempo, como vemos en la clase de hoy. Y ahora sí nos vamos con Trumbo, que es una película biográfica de Estados Unidos, dirigida por Jay Roach y escrita por John McNamara, en el que narra la vida del guionista de Hollywood Dalton Trumbo, basándose en la biografía escrita por Bruce Alexander Koch, y cuya interpretación de Bryan Cranston le valió una nominación a los Oscars como mejor actor. Además de Bryan Cranston, también actúa Diane Lane, que hace de su mujer, Helen Mirren, ¿no? esa periodista que va contra él, una gran antagonista, Louis C.K., que hace de, bueno, otro de los guionistas perseguidos por la caza de brujas. Pero bueno, os leo la sinopsis para recordarla si ya la habéis visto, y si no, pues para que sepáis de qué va. En los años 40, Dalton Trumbo, el guionista mejor pagado de Hollywood y afiliado al Partido Comunista, disfruta de sus éxitos. Pero entonces comienza la caza de brujas. La Comisión de Actividades Antiamericanas inicia una campaña anticomunista. Trumbo, uno de los llamados 10 de Hollywood, entra en la lista negra por sus ideas políticas y le prohíben trabajar. Biopic del famoso guionista Dalton Trumbo, guionista de películas como Espartaco o Vacaciones en Roma, que tuvo que escribir bajo seudónimo tras ser acusado de comunista. Bueno, os voy a dejar el guión de Trumbo, por si acaso le queréis echar una ojeada, y un tráiler de la película, por si acaso no la habéis visto todavía, y decir, mira, no voy a ver la película, pero me interesa escuchar este podcast. Bueno, pues nada, le echas un vistazo al tráiler, que además así vas a tener una referencia visual de lo que es la película, ¿no? Y sobre todo también porque vas a poder ver a Bryan Cranston
interpretándolo, ¿no? Y vas a poder visualizar la cara de Brian como Dalton Trumbo, ¿no? Que le nominaron al Oscar y la verdad es que es una de las cosas mejores de la peli, ¿no? La interpretación de nuestro querido Brian. Bueno, vamos como siempre a analizar distintas secciones de la película. El primero es el título. Claro, obviamente la película Trumbo lleva este nombre debido a su personaje principal, Dalton Trumbo, que fue un guionista de Hollywood muy exitoso y uno de los miembros del Hollywood 10, ¿no? Este grupo de guionistas y directores que fueron citados por desacato al Congreso y posteriormente encarcelados y vetados de trabajar en Hollywood por sus supuestas afiliaciones comunistas durante la era del macartismo en Estados Unidos. La película se centra en su vida y en su carrera, en particular durante este periodo de la caza de brujas en Hollywood, por lo que se titula Trumbo en su honor. Segundo, nos vamos con el contexto. El contexto de esta película, bueno, como ya he dicho antes, se ambienta en la era del macartismo en los Estados Unidos, que tuvo lugar durante la Guerra Fría en las décadas de 1940 y 1950. Este fue un periodo en el que el gobierno de los Estados Unidos, bajo la influencia del senador Joseph McCarthy, llevó a cabo una serie de investigaciones y audiencias en un intento de erradicar la supuesta infiltración comunista en varios aspectos de la sociedad estadounidense, incluyendo la industria del cine de Hollywood. Dalton Trumbo, que es el personaje principal de la película, era uno de los guionistas más exitosos de Hollywood en ese momento. Sin embargo, también era conocido por sus opiniones políticas de izquierdas y fue acusado de ser comunista. Como resultado, Trumbo y otros 9 individuos, colectivamente conocidos como los 10 de Hollywood, fueron citados por desacato al Congreso, encarcelados y posteriormente vetados de trabajar en Hollywood. La película sigue la vida y la carrera de Trumbo durante este tiempo, su resistencia contra la lista negra de Hollywood y su lucha por seguir trabajando y mantener su carrera en la industria cinematográfica a pesar del boicot. Bueno, no solo mantener su carrera, sino también llevar comida a casa, que tenía 3 hijos. Y la película también muestra cómo Trumbo y otros guionistas de la lista negra lograron continuar trabajando en secreto en Hollywood, incluso ganando premios bajo seudónimos. El personaje protagonista es el guionista, que como os vengo diciendo es Dalton Trumbo, interpretado por Bryan Cranston, porque, bueno, la película, como ya he comentado, sigue la vida y la carrera de Trumbo durante esta tumultuosa época, ¿no? La resistencia contra la lista negra de Hollywood y la lucha por seguir trabajando y mantener su carrera en la industria cinematográfica a pesar de las dificultades y la persecución política. O sea, empieza la película con Trumbo ya siendo un guionista famoso de la película. No nos habla de su juventud ni de cómo empezó a escribir sus primeras novelas, los primeros guiones. No. Empieza en la cima, ¿no? Claro, para luego mostrar toda esa caída que tiene, ¿no? Cuando es atacado y perseguido. Pero claro, también nos muestran cómo Trumbo continuó escribiendo guiones bajo seudónimos, incluso ganando 2 premios de la Academia mientras estaba en la lista negra, ¿no? Con seudónimos, pero consigue ganar 2 Oscars. ¿Y qué guiones escribe el protagonista de nuestra película? Es decir, Dalton Trumbo, ya que es una biopic y está basado en un personaje real, en una persona real. Bueno, él básicamente fue un guionista muy versátil. O sea, él trabajó en muchísimos géneros distintos, desde dramas serios, dramas épicos, hasta comedias románticas, ¿no? Y sus guiones eran reconocidos por ese diálogo agudo y por sus temas profundos. Algunos de los trabajos más famosos son Roman Holiday, ¿no? Vacaciones en Roma, porque ganó un Oscar mientras estaba en la lista negra y fue acreditado a un seudónimo, o The Brave One, ¿no? Que se llamaba El Bravo, creo, una película de Estados Unidos y de México, ¿no? Coproducción entre los dos, y también ganó un Oscar por esa película con el seudónimo de Robert Rich. Y luego otras 2 megas películas escritas por él súper famosas, Espartaco y Exodus, que fueron las primeras películas que llevaron su nombre después de ser excluido de la lista negra. Y como te decía antes, por ejemplo, Vacaciones en Roma es una comedia romántica, mientras que El Bravo es una historia de drama y aventura. Y por otro lado, Espartaco y Éxodo son historias épicas y de acción, ¿no? Claro, por esta gran variedad de géneros, pues se veía un poco como que Trumbo era un personaje, o sea, era un guionista con mucha amplitud y profundidad
Y por eso también se ganó la vida también, incluso cuando era perseguido, porque es que, vamos, en la película le vemos cómo está trabajando 12, 14, 18 horas al día ahí en su bañera y el tipo no para de trabajar bueno, en producciones de todo tipo. Y nos vamos con la debilidad del protagonista. Bueno, aquí dando Trumbo nos vemos en la película que tiene varias debilidades el personaje, ¿no? Ahora aquí hablo del personaje, ya que a la persona no la conocí. Pero bueno, se supone que está documentado y que tiene que ver, ¿no? Bueno, Trumbo muchas veces se muestra como un individuo muy obstinado, aunque esa determinación también es la que le ayuda a enfrentar las dificultades y a mantener los principios, pero claro, a veces le impide ver cuándo sus acciones pueden estar causando daño a su familia, a sus relaciones, ¿no? Esa obstinación que tiene. Y claro, a medida que Trumbo lucha por seguir trabajando y por defender sus derechos y los de sus colegas durante esta época del macartismo que hemos visto, se va sumergiendo cada vez más en el trabajo. Y esto le conduce a otra debilidad, algo que podría denominarse una debilidad en la película, que es la negligencia de su familia y le causa tensiones, le causa dificultades con las relaciones personales, con la mujer, con los hijos, porque claro, está todo el día escribiendo ahí, y además de negro, ¿no? Sin poder firmarlo. Y también podríamos definir como debilidad, por un lado, ese idealismo y principios firmes, aunque por un lado son sus puntos fuertes, ¿no? Y es algo muy ético. En la película vemos como los principios firmes de Trumbo y su devoción al idealismo político a veces le ciegan a las relaciones prácticas y le llevan a tomar decisiones que ponen en peligro su carrera y su bienestar. Ya nos vamos con la necesidad. Claro, las necesidades, como siempre vemos, están muy relacionadas con las debilidades de los personajes, ¿no? Y una de las principales debilidades del personaje principal de Trumbo es la obsesión con el trabajo y la defensa de los principios, lo cual, aunque admirable, con frecuencia se interpone sus relaciones personales y su vida familiar. Trumbo es muy apasionado y está decidido a luchar contra la lista negra de Hollywood, ¿no? Y a seguir trabajando como guionista a pesar de los obstáculos que enfrenta por sus creencias políticas. Claro, pero mientras esta obstinación le permite mantenerse firme frente a la adversidad, también le lleva a descuidar a su familia y a pasar por alto las tensiones que su lucha causa en su hogar. Y claro, a un nivel más amplio, esta obstinación y esta pasión de Trumbo se pueden ver como un reflejo de su incapacidad para comprometerse o cambiar su punto de vista, ¿no? Esa obcecación que estábamos comentando, ¿no? Incluso cuando poder hacerlo le aliviaría su situación. Claro, que sea tan inflexible se puede considerar otra de las debilidades que necesita subsanar. Y nos vamos con el arco de transformación. Al principio, Trumbo es un exitoso guionista de Hollywood, conocido por su talento, pero también por sus firmes creencias políticas. Es un defensor abierto de los derechos de los trabajadores y tiene opiniones políticas de izquierdas, lo que eventualmente lo lleva a ser blanco de la Comisión de Actividades Antiamericanas durante la era del macartismo. Pero cuando Trumbo y sus otros 9 individuos, los 10 de Hollywood, se niegan a testificar, son condenados por desacato al Congreso y encarcelados, ¿no? O sea, y al salir de la prisión, Trumbo se encuentra en la lista negra de Hollywood y lucha por encontrar trabajo. No encuentra trabajo con su nombre, ¿no? Pero en lugar de rendirse, Trumbo decide continuar escribiendo bajo seudónimos, ganando 2 premios de la Academia en ese periodo. Y a lo largo de esta lucha, Trumbo se vuelve cada vez más absorbido por su trabajo y su causa, lo que crea tensión en su familia y lo aleja de sus seres queridos. Sin embargo, a medida que la trama avanza, y aquí es donde se ve el arco de la transformación, Trumbo se da cuenta del costo personal que está pagando y empieza a reconectar con su familia. De tal forma que al final Trumbo logra ser reivindicado cuando el actor Kirk Douglas y el director Otto Preminger deciden darle crédito en sus películas Espartaco y Éxodo respectivamente, rompiendo la lista negra. Por lo tanto, el arco de transformación de Trumbo pasa de ser guionista exitoso pero politizado, un luchador por la libertad de expresión que sacrifica casi todo para finalmente ser reivindicado y lograr el equilibrio en su vida personal y profesional. Y nos vamos con el tema, ¿no? La verdad es que en la película se trabajan varios temas, como podéis deducir por lo que estamos hablando. Uno de los temas más importantes de Trumbo es la lucha por la libertad de expresión y las consecuencias de la persecución política. Es decir, Trumbo, tanto como los otros guionistas que son perseguidos, lo hacen
O sea, son perseguidos por las creencias políticas, lo que provoca una profunda reflexión sobre el valor y el costo de la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Ese sería como el gran tema, ¿no? Por eso también nos habla de la lucha contra la adversidad. Trumbo, a pesar de estar en la lista negra de Hollywood, encuentra formas creativas de seguir trabajando y eventualmente logra romper la prohibición. Una lucha contra la adversidad, pero claro, también la película nos muestra el sacrificio personal que Trumbo y su familia hacen en nombre de sus creencias. Él se obsesiona con su trabajo y su causa, lo que le crea mucha tensión en su vida familiar. Y relacionado con todo esto, la película sirve como una crítica a la era del macartismo en los Estados Unidos, que fue un periodo marcado por la histeria anticomunista y muchísima violación de los derechos civiles, como vemos que sufre el propio protagonista de la película en sus carnes. ¿Podemos tener algún aprendizaje los guionistas actuales de esta película? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay varias lecciones valiosas que podemos aprender, como por ejemplo la importancia de la voz personal. La película nos muestra cómo es importante tener una voz personal fuerte y distintiva como escritor, porque a pesar de la persecución y las adversidades, Trumbo no dejó de que su voz fuera silenciada. Esto es algo que todos los guionistas tenemos que aspirar a lograr. Por algo le seguían contratando y por algo le buscaron en películas como por ejemplo Espartaco. Claro, un gran luchador por los derechos civiles, claro, para hablar de este tipo de películas se convierte, bueno, pues eso, en una herramienta, pues eso, buenísima. También podemos aprender que, bueno, Trumbo era muy conocido por su compromiso con sus principios, ¿no? Incluso cuando enfrentaba una fuerte oposición. Este nivel de integridad es algo que los guionistas podemos apreciar y aspirar a incorporar en nuestro propio trabajo, ¿no? Hay momentos en la vida, yo he tenido, por ejemplo, en algún momento en mi vida, cuando trabajaba en algún programa de televisión, que me he enfrentado a esto, ¿no? Y bueno, pues cada uno obviamente va a encontrar su límite, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que prevalecer sus principios si luego quiere dormir bien por las noches. Otro aprendizaje que yo creo que podemos sacar del personaje es esa capacidad para innovar y adaptarse bajo presión. Porque claro, él cuando fue vetado tuvo que ser creativo, tuvo que encontrar nuevas formas de seguir trabajando, escribió bajo varios seudónimos, escribió todo tipo de películas y aún así él consiguió seguir produciendo guiones de alta capacidad, de alta calidad. Esta capacidad para innovar, para adaptarse bajo presión, es otra lección que podemos aprender. Yo creo que su carrera demuestra la importancia de la resiliencia en la industria del cine. Otra cosa también que podemos aprender de él, ¿no? Que a pesar de las dificultades y obstáculos, él nunca dejó de escribir, ¿no? Y su talento y su determinación al final fue reconocidos. Obviamente nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en la carrera. Va a ser un poco horrible en muchos momentos, proyectos que no salen adelante, vamos a recibir muchísimos no. Bueno, tenemos que ser resilientes y tenemos que seguir y no desfallecer porque, bueno, si resistimos hasta el final, tendremos nuestro premio. Ya nos vamos con el guionista de la película. La película fue escrita por John McNamara, que antes de trabajar en esta película era conocido sobre todo por su trabajo en televisión. Trabajó como productor ejecutivo y guionista en varias series de televisión. Habló de series como Lois and Clark, The New Adventure of Superman, El Fugitivo, Aquarius y The Magicians, entre otros. Y con esta película, bueno, pues demostró la habilidad a la hora de escribir un largometraje, porque, bueno, el guión de la película tuvo buenas críticas y le valió a Barbara varias nominaciones a premios. Y terminamos, como siempre, con algunas frases extraídas de la película, como el momento en que Trumbo dice: ¿los únicos dueños del derecho a explotar a los trabajadores son los estadounidenses? O cuando dice: decidí que yo tenía más derecho a firmar con mi nombre mis guiones y que nadie pudiera querer quitármelo. O cuando le dice a su hija Nicola: ¿sabes lo que es un sindicato? Un sindicato es cuando la gente se une para hacer que las cosas sean mejores. O el momento en que se enfrenta al actor John Wayne, que le dice: si empezamos a encarcelar a la gente por lo que podría hacer, ¿dónde acabará? O como cuando su compañero Arlen Hill le dice: ¿no crees que es hora de que los guionistas ganen algo más que la miseria, la indiferencia y el desprecio? O la última frase, cuando Trumbo dice: siempre he dicho que la única manera de realmente ser una persona es luchando contra ella. Y con esta gran frase terminamos el podcast de hoy.
Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!